Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Gracias por venir a esta última sesión de nuestra tribuna iberoamericana. La verdad que estamos muy contentos de poder clausurar, ¿no?, con este panel de lujo y sobre una temática que nos resulta de mucho interés. En primer lugar, pues quería, ya aprovechando, ¿no?, que es la última de las sesiones, agradecer a todo el equipo del Ateneo y a todo el equipo de la Fundación Carolina por haber hecho posible el desarrollo, ¿no?, de esta actividad, que os avisamos desde ya, también para todos los que nos ven desde la grabación, que tenemos intención de darle continuidad a partir del curso que viene, así que estáis todos invitados. Os invitamos a que sigáis nuestras redes sociales para de alguna manera pues estar al corriente de las actividades que vayamos haciendo. En particular también quería agradecer a Hugo Camacho, presidente de la sección iberoamericana del Ateneo, por haber promovido esta actividad y por haber confiado en nosotros para poder desarrollarla. También quería darle las gracias aquí a nuestro técnico de comunicación, a Daniel Fernández, que sobre sus hombros sostiene los pilares de la Fundación Carolina, y también pues aquí a nuestro compañero Fernando Ortuño, que también desde el principio ha dado apoyo y ha estado muy pendiente del devenir, ¿no?, de esta actividad. Así que, bueno, en esta última sesión vamos a hablar sobre una temática que yo creo que ha ido apareciendo a lo largo de las anteriores sesiones. Al final, pues sabemos que la economía pues es transversal, ¿no?, a todas las ciencias sociales, y que a la hora de aproximarse a la realidad política y social, en este caso de América Latina, pues siempre existen, ¿no?, elementos de reflexión dentro del área de la economía, ¿no? Para ello, bueno, contamos con un panel especializado sobre la cuestión, donde desde diferentes ópticas y desde diferentes perspectivas pues vamos a intentar abordar elementos que tienen que ver con la economía. En primer lugar, nos acompaña Lorena Ruano, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Carlos III y fue investigadora asociada, ¿no?, investigadora visitante, perdón, de la Fundación Carolina. La verdad que fueron unos meses muy enriquecedores y muy interesantes los que nos acompañó en nuestra sede. Contamos también con Álvaro Ramón, doctorando de Relaciones Internacionales y Geopolítica en la Universidad Complutense de Madrid, que ha trabajado cuestiones que tienen que ver con el extractivismo y con la ecología, no solo en España, sino también en América Latina, y eso va a ser un poco de lo que nos va a hablar en la sesión de hoy. Por otro lado, nos acompaña Berenice Areso, que es especialista en asuntos públicos en la bolsa y mercados españoles. Además, hasta hoy a las 6 que entreguemos los premios a los mejores TFGs y TFMs de la Fundación Carolina, de momento es la vigente ganadora del año pasado sobre un trabajo acerca de la cooperación al desarrollo en diferentes partes del mundo, pero también centrado en América Latina, que también es alguno de los elementos de los que nos va a hablar en la ponencia de hoy. Y por último, nos acompaña ya un clásico en nuestra tribuna iberoamericana, que es Alejandro Dip, que ha sido becario de la Fundación Carolina e investigador en el Instituto de Empresa, y bueno, conoce cuestiones vinculadas con el desarrollo y la economía en América Latina, ¿no? Bueno, como comentábamos en las anteriores sesiones, pues hemos ido viendo las consecuencias económicas que tienen diferentes fenómenos en América Latina. En la primera sesión, precisamente, Alejandro nos habló de las consecuencias económicas que tienen los altos niveles de violencia y de seguridad en la región latinoamericana. En la segunda sesión de democracia y derechos humanos también se habló de la relación que existe entre el sistema político y la economía, y cómo de alguna manera pues todo lo que tiene que ver con lo político influye en lo económico y viceversa. Y en la sesión anterior, sobre todo, cuando hablamos de geopolítica y relaciones internacionales, pues también hablamos, ¿no?, de una cosa que vamos a profundizar hoy y que yo creo que tiene que ser un poco el objetivo de esta sesión, ¿no?, que es entender cuáles son los motivos que explican la situación económica en América Latina, ¿no? Y con este panel pues vamos a intentar de alguna manera pues desvelar, ¿no?, las causas políticas, las causas geopolíticas, el diseño institucional, de alguna manera cómo interactúa con otros actores geopolíticos, digamos todo lo que tiene que ver con los recursos naturales con los que cuenta. En fin, vamos a intentar comentar, ¿no?, y trazar algunas claves para entender
no solo la situación actual de América Latina en términos económicos, cuál es, sino por qué es esa, ¿no? Así que, bueno, para ello, en primer lugar, vamos a pedir a Lorena Ruano, que creo que tenía una presentación PowerPoint preparada para mostrarnos un par de gráficas y nada, a ver si le hemos pedido que nos haga una valoración general, ¿no?, de cuál es el estado económico de América Latina, ¿no? Muchísimas gracias, Álvaro. Para mí siempre es un placer trabajar con la Fundación Carolina, a la que le estoy eternamente agradecida por un año fantástico que pasé ahí, también sentada junto a Álvaro, escribiendo una serie de documentos de trabajo y preparando también pues varios eventos que hubo sobre la última cumbre Unión Europea-América Latina. Así que en cuanto me llaman, yo estoy feliz de venir. A ver, me dio Álvaro una larga lista de temas a tocar. Espero hacerlo más o menos bien. Empecemos por el asunto que está en los medios, que son los aranceles de Donald Trump. ¿Cómo está América Latina frente a esta nueva política comercial de Estados Unidos? Estados Unidos ha estado en el centro del orden liberal económico internacional desde 1945 y mucho más después de la caída del comunismo soviético, en donde lo que básicamente se construyó en el periodo de la globalización fue un sistema de libre comercio, apuntalado no solamente en la Organización Mundial de Comercio, que había sido el GATT, y que en 95 se convierte en la OMC, sino también en una serie de acuerdos preferenciales, ¿no?, acuerdos de libre comercio, de los cuales, por ejemplo, la Unión Europea tiene varios con América Latina, con México, con Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Centroamérica, y también Estados Unidos tiene una red de acuerdos de libre comercio con esos mismos países de América Latina. ¿Cómo está el panorama de los aranceles? Lo que hemos visto, en realidad, a pesar de que Estados Unidos ha lanzado una política con una doctrina Monroe en esteroides en estos últimos meses, es interesante ver que los aranceles hacia América Latina no son tan altos como para otros competidores del mundo. De hecho, si ven la gráfica, el arancel más general de estos nuevos recíprocos que está poniendo adicionales es un 10%, cuando estamos viendo, bueno, el extremo de China, ¿no?, en 140%, que ahora ya bajó, pero realmente Estados Unidos a quien está tratando de castigar son a sus competidores. Y la mayoría de los países de América Latina, como pueden ver, no son sus competidores, ni tampoco son causantes de su déficit comercial. Entonces, lo que estamos viendo es un panorama en el cual, a pesar de la agresividad que hemos visto frente, por ejemplo, a Panamá, ¿no?, y en temas de visas o de expulsar migrantes, en el tema arancelario y comercial no se ve tan lastimada la perspectiva de América Latina. Y es posible, si esto se mantiene así, que no sabemos, porque cada semana nos cambian el panorama con un nuevo anuncio, ¿no? En general, los países de América Latina ahora van a tener una ventaja en términos de acceso comparado con la mayoría de los países de Asia, posiblemente también con los países europeos. Vamos a ver si efectivamente pone el 50% que anunció esta semana. Todavía estamos en una pausa que se anunció hace poco, pero podríamos ver, si esto se mantiene así, un movimiento, un desplazamiento de las cadenas de valor hacia algunos países de América Latina, notablemente aquellos que tienen acuerdos de libre comercio, aunque estos acuerdos de libre comercio realmente están ya en entredicho, muchos yo creo que no sobrevivirán. Dentro de las Américas, ¿quiénes son los más afectados? Pues son los principales socios de Estados Unidos en el acuerdo Canadá, México, Estados Unidos, el USMCA que se llama. A México sí le va a ir mal y a Canadá también. Son los principales socios comerciales de Estados Unidos. México se convirtió en 2022 o 2023 en el principal socio comercial y también, bueno, Canadá es el principal comprador de productos estadounidenses del mundo. Entonces, esta relación que ha estado en el centro de la estrategia de integración regional de América del Norte es la que se va a ver más afectada por
esta política comercial, sobre todo porque las cadenas de valor, especialmente en la industria automotriz, que está absolutamente integrada entre los tres países, se va a ver muy, muy afectada. Y bueno, esto, por lo tanto, tiene una serie de efectos, particularmente en México. Pero independientemente del nivel de aranceles, me parece importante señalar que el gran problema que enfrenta América Latina y que enfrentan todos los países del mundo es la incertidumbre. La incertidumbre que se ha generado porque la política cambia. Semana con semana no sabemos cuáles van a ser las condiciones de acceso al mercado norteamericano, que es el mercado más grande del mundo, seguido de China. Quienes más compran en el mundo son los consumidores estadounidenses. Sin acceso a ese mercado, al que todo el mundo le quiere vender, hay un problema en términos de la planeación. Las empresas están encontrando muchas dificultades para planear justamente cuáles serán sus inversiones, sobre todo en el mediano plazo, y esto está frenando la economía. Incluso si al final bajaran los aranceles a un nivel más o menos aceptable, que no creo que bajen mucho, esto ya está frenando la inversión. Y lo estamos viendo, ¿no?, en las previsiones. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor, en las previsiones sobre crecimiento económico en América Latina. Estos son los datos del Banco Mundial. Pueden ver que para este año, 2025, que es la primera columna, luego viene 2026, 27, 28, las previsiones son realmente pues bastante tristes. En el caso, y si se fijan, en el caso de México, que va a ser el país más afectado, es de 0%. O sea, México se enfrenta a un panorama de recesión. Ya era bajo su crecimiento, pero fíjense cómo la mayoría de las economías de América Latina, o sea, la primera columna es el dato de 2024, creo que no se ve. Esta primera columna es el dato de 2024 ya, digamos, confirmado, y los demás son los forecasts, ¿no?, del Banco Mundial. Fíjense cómo el país que más parece que va a crecer, ¿no?, es República Dominicana. Bueno, Guyana no cuenta porque tiene unas reservas de petróleo que realmente lo sacan del resto, ¿no?, del equipo. Pero fíjense cómo las previsiones no superan el 4%, están entre el 2%. Para la región el promedio es de 2.1%, el crecimiento de 2025 previsto. Y según este mismo reporte del Banco Mundial, es la región que tiene en el que se va a ver menor crecimiento del mundo. O sea, va a crecer más Asia, va a crecer más África, incluso Europa, lo cual es bastante preocupante, y esto tiene que ver justamente pues con no solamente con las dificultades de acceso al mercado de Estados Unidos, que es el principal socio de muchos países de América Latina, sino que también tiene que ver con la incertidumbre que se está generando a nivel mundial en términos de inversión. El capital pues no se arriesga a invertir, a abrir una fábrica, si no sabe cómo van a estar los cálculos de sus ganancias. Si quiere, puede poner la siguiente lámina, por favor, en donde vienen algunos países del Caribe. Aquí también pueden ver que, bueno, salvo Vicente y las Granadinas, pues nadie rebasa el 3.5% de crecimiento previsto para el año que viene. Entonces, las previsiones del Banco Mundial son bastante complicadas. Y además, digamos, de este entorno internacional, digamos, adverso, hay una serie de problemas de la región que también se suman a frenar la inversión, que es realmente lo que necesita América Latina para poder crecer más, porque hay recursos abundantes, naturales y humanos, pero falta inversión. El capital, el cochino dinero, es lo que falta. ¿Y cuáles son, digamos, las cuestiones a nivel ya nacional o de la región que están frenando la llegada, además de la incertidumbre global? Hay un problema de competitividad importante que tiene que ver con diversos factores. Uno de ellos claramente es la infraestructura.
a pesar de que se han construido puertos, realmente un camión para exportar desde Brasil su carga, incluso de materias primas, se puede echar una semana esperando en la cola para llegar a descargar al puerto, por ejemplo, ¿no? Simplemente entre la infraestructura y el papeleo hay un problema importante que frena también la actividad económica. Otro problema fundamental es el tema, y ya lo mencionó Álvaro, el tema de la seguridad. América Latina es la región que tiene los niveles más altos de criminalidad del mundo, de asesinatos por cada 100.000 habitantes, y esta cifra no baja. Con los años, de hecho, se está poniendo más difícil y en muchos casos esta criminalidad está incluso afectando también ya procesos políticos, ¿no? Como vimos en Ecuador. O como está siendo el caso en México. Hay problemas serios de Estado de Derecho que desde un punto de vista estrictamente de las empresas incrementan sus costos. Cuando una empresa se instala en México, pues tiene que pagar seguridad privada, por ejemplo, ¿no? Aparte de que hay un riesgo mayor para sus empleados y que, bueno, en muchos casos se les paga una prima por estar en lugares ¿cómo se llama? Destinos difíciles, que le llaman, ¿no? Por ejemplo. También está el problema de la desigualdad, que esto no deja de ser importante. Es cierto que los mercados son enormes, pero en esos mercados solo la mitad de los consumidores realmente tienen acceso a bienes de consumo, ¿no? Cuando tenemos niveles de pobreza que rebasan de pobreza extrema, que rebasan el 20% de la población, pues es también difícil estimular la economía a nivel local, sobre todo en los países más pequeños. Entonces hay una serie de frenos institucionales y aquí también quisiera añadir un tema adicional, que es el problema de la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. Es debido también a cierta inestabilidad política, los gobiernos en América Latina dan unos bandazos tremendos, ¿no? Y depende quién esté en el gobierno, tenemos una política de un tipo o de otro, y es también un riesgo importante para muchas empresas invertir en este ambiente, si además los poderes judiciales son lentos, burocráticos, corruptibles, pues tampoco ayuda. Finalmente, decir, ¿no?, que América Latina se encuentra en muchos casos, más en el caso de México que otros, en un periodo del middle income trap, que se llama en inglés, ¿no?, de los países de renta media que no logran subir a países más desarrollados porque hay un problema sobre todo de inversión en investigación y desarrollo. Estos países se encuentran con enormes restricciones desde el punto de vista fiscal. Hay poca inversión del sector privado en investigación y desarrollo, casi toda la investigación, bueno, casi todo, más del 60% en la región, según este mismo reporte, no, este es de otro reporte, el Latin American Economic Outlook, indican que más del 60% de la investigación está financiada por el Estado en América Latina. Y además son fondos pues muy reducidos, la verdad. Si uno lo compara con Asia, con Europa, con América del Norte, en donde las empresas invierten mucho en investigación, sin eso y sin niveles de educación, no necesariamente universitaria, pero educación básica, mejor, es difícil salir de esta trampa de mediano ingreso. Déjenme mencionar, entonces, bueno, está este espacio fiscal reducido que justamente el Latin American Economic Outlook señala como uno de los grandes problemas de la región. Hay problemas de recaudación fiscal importantes, es una región que recauda poco, salvo Brasil, recauda poco, y obviamente esto también repercute en estados de bienestar pues muy digamos, cojos de varias patas, no de una, y en poca capacidad estatal. Si me permiten pasar a la siguiente lámina, por favor. En esta lámina muestro esta gráfica que nos enseña cómo, que mide básicamente según
la Fundación Bertelsmann, la capacidad estatal en varios países de América Latina, pueden ver cómo en general, más que subidas, lo que vemos son declives a partir de 2018 y especialmente 2020 con la pandemia, particularmente en aquellos lugares en donde la criminalidad se ha desatado. El caso más notable es Haití, que es la línea verde que ven abajo, pero también es notable el caso de México y el caso de Ecuador en café. Varios de estos países, como podemos ver, están perdiendo capacidad estatal. ¿A qué se refiere este índice? Que mide hasta qué punto estos gobiernos tienen el monopolio del uso de la fuerza. Sabemos que debido al crimen organizado, no sé, bueno, hola, ahí, ya. Debido al aumento de la actividad criminal en varios de estos países. El caso más grave es Haití, pero Ecuador es también muy preocupante, y México. El Estado está perdiendo el monopolio del uso de la fuerza y también esto mide la capacidad de proveer servicios públicos básicos, ¿no? Y bueno, pues esto eventualmente también va a repercutir, y este es el último punto que quería mencionar, pues en las políticas de medio ambiente y ecología que también nos preocupan el día de hoy, ¿no? Aquí yo pasaría a la siguiente lámina, por favor. Sin capacidad estatal, ¿cómo se pueden implementar políticas que funcionen para, digamos, proteger el medio ambiente? América Latina tiene la matriz energética más limpia en comparación con otras regiones, ¿no? Es notable, sobre todo porque han desarrollado mucho energía hidroeléctrica, ¿no? Pero también en algunos lugares, como en Brasil, los combustibles a base de etanol, ¿no? Biocombustibles. En el caso de Chile se está trabajando sobre hidrógeno verde, ¿no? Pero de todos modos les quiero mostrar, estas son las emisiones de los países de CO2 nada más. Hay otros gases de efecto invernadero también y tampoco se muestra el efecto de la deforestación, pero pueden ver cómo realmente son pocos los países que han logrado bajar. El único ha sido Brasil, que ha bajado, México en un momento dado, a partir justamente de 2012 o por ahí, empezaron a bajar sus emisiones, pero hay un repunte recientemente, sobre todo en el caso de México, muy importante, que hoy es el país que más emite CO2 en la región. Estos datos llegan hasta 2023, pero ya en 2024 el nivel es más alto. En el caso de México, porque se revirtió la reforma energética a partir de 2020, y eso se ve muy claramente en la gráfica, y eso ha sacado del mercado sobre todo a las generadoras privadas, que eran las que estaban impulsando las renovables. Y en el caso de Brasil, bueno, pues tuvimos el periodo de Bolsonaro, ¿no? En donde se detuvieron de manera muy notable, eso se ve sobre todo en el año 2020, el avance de las renovables. Puse el caso de España para que tengamos más o menos una comparación, ¿no? De cómo efectivamente las políticas de impulso de las renovables y de impulso de políticas de reducción de emisiones sí funcionan en Europa, notablemente en España, y es interesante ver que en el resto de los países, salvo Argentina, van en aumento, ¿no? Bueno, Chile también ha logrado bajarlas. Entonces, bueno, el panorama es mixto, hay un poco de todo, ¿no? Pero no me voy a meter más. Nada más decir que mucho tiene que ver con decisiones de carácter económico y regulatorio en cuanto al panorama que vemos acá. Y finalmente quería yo mencionar, yo creo que el tema más importante en el caso de América Latina, más que la transición energética, porque ya es, como dije, una región bastante verde en su generación de energía, salvo el caso de México, es el tema de la deforestación, porque en América Latina están enormes reservas forestales que son, ¿no? Carbon sinks, ¿cómo se llama? Que
que absorben el carbono, notablemente en la Amazonia, pero no solamente, también hay unos bosques muy importantes en América Central y otros que no son amazónicos, que también es preciso cuidar, porque sin esos bosques pues no va a haber manera de absorber el carbono. Fíjense ustedes en esta última gráfica de deforestación cómo ha aumentado, ¿no? Estos son los 10 países, digamos, que tienen los bosques más importantes y en donde ha habido mayor deforestación, y es notable en verde hasta arriba el caso de Brasil, pero también el caso de Bolivia como en café, que son, ¿no se ve? Ahí pueden pasar la siguiente lámina, por favor. Ahí está. Entonces, en verde podemos ver el caso de Brasil, podemos ver estos incendios de la Amazonia de 2015-2016, se nota muy rápida, muy fuertemente el aumento, pero sí con el cambio climático, sobre todo debido a los incendios, como hoy en Canadá, tenemos una pérdida importante de superficie cubierta por árboles, ¿no? Fíjense ustedes cómo Brasil es el país que más pierde, pero también tenemos otro país latinoamericano que es Bolivia. Finalmente, para ya terminar, quisiera mencionar que los proyectos, todos los proyectos de desarrollo también luego entran en conflicto con los proyectos de conservación. Estaba leyendo un artículo de un colega mío del CIDE, Mark Aspinwall, sobre justamente cuál es la matriz de los conflictos entre desarrollo y conservación. Un ejemplo muy claro, hablando de conservación de bosques, es el Tren Maya en México, ¿no? O la carretera que se acaba de construir, o que se está construyendo en la Amazonia justamente para los eventos del G20 en Brasil este año, ¿no? Y la deforestación que estos proyectos, los dos, están generando, no solo deforestación, sino un efecto muy grave en todo el medio ambiente, el agua, la biodiversidad, que por cierto en América Latina se está perdiendo biodiversidad a una velocidad alarmante, según el último ¿cómo era? La Fundación Alternativas sobre el informe de Iberoamérica. Estos conflictos que existen cortan los clivajes tradicionales. A veces tenemos dificultades los politólogos porque no se encajan en los clivajes tradicionales, izquierda, derecha, nacional, internacional, público, privado. El caso del Tren Maya pues no es la típica multinacional que viene a extraer y a destruir, ¿no? Y que es extranjera y privada, ¿no? Es el gobierno, es el ejército el que está construyendo y el que está destruyendo la selva, y entonces, bueno, afectando no solo además, digamos, el entorno medioambiental, sino también la subsistencia de comunidades y de su vínculo con el ambiente y su cultura. O sea, son además de la resistencia a estos proyectos, no solamente viene de la defensa del territorio, sino también de la defensa cultural de los pueblos. Ambos tienen narrativas muy legítimas, ¿no? Y también importantes discusiones acerca de las consecuencias distributivas que tienen este tipo de proyectos, donde normalmente son los débiles los que pagan los costos, ¿no? El conflicto no es solo material, me parece importante señalarlo, sino también vinculado con la disolución de comunidades culturales y sociales. Y finalmente, les quería comentar sobre otro de los dilemas del desarrollo y la transición ecológica. Estaba leyendo un paper que publicó el think tank del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán sobre, por ejemplo, la Asociación Europea con Chile para desarrollar el hidrógeno verde y para materias críticas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Necesitamos del litio para las baterías y para electrificar todo, pero el litio es sumamente contaminante a la hora de refinarlo y de extraerlo, ¿no? Y de cómo esto está generando
muchos cuellos de botella a la hora de llevar adelante estos proyectos en Chile. Se han encontrado las empresas que están buscando desarrollar estos proyectos con estándares medioambientales y fiscales que, como Chile los ha querido poner altos para retener una parte de la cadena de valor, no están teniendo tracción los proyectos. Y entonces la competencia, ¿quién es? La competencia es Argentina, porque Milei pues no les pone ningún estándar, ni fiscal ni medioambiental, ¿no? Y entonces aquí con esto quiero terminar. Hay un tema también en América Latina que es la falta de cooperación a nivel regional para evitar este tipo de competencia hacia abajo, ¿no? Y buscar tener estándares mínimos regionales para evitar las peores consecuencias del extractivismo y de los conflictos medioambientales que se generan. Tiene que ver, sobre todo, yo no creo, con las empresas que llegan a hacer negocio, sino con la capacidad de los gobiernos in situ para establecer condiciones que sean, por un lado, atractivas, pero por otro lado, que logren mitigar los efectos más negativos de este tipo de proyectos que ciertamente los tienen, ¿no? Y ya aquí me callo. Muchas gracias. A ti. Pues muchas gracias, Lorena, por tu intervención. Yo creo que has ofrecido una panorámica general y has introducido muchos de los elementos que luego nuestros compañeros van a desarrollar un poco más en profundidad. Es curioso, ¿no?, y paradójico, ¿no?, esta cuestión de que los aranceles, pues, según la forma en la que se apliquen, a lo mejor pueden generar ciertas oportunidades, ¿no?, de desarrollo económico también para América Latina. También muestra un poco, pues, todo esto, la dependencia, ¿no?, que tiene la región de otros actores como Estados Unidos, como China, etcétera, etcétera, y todo ello, pues, transversalizado por un concepto, ¿no?, que es clave en los últimos 100 años de la historia de América Latina, últimos 100 o últimos 500 según se mire, que es el extractivismo, ¿no? Lorena mencionaba, ¿no?, que América Latina es pionera y es líder digamos, en economía verde, digamos, en energías verdes, ¿no?, para su propio suministro, pero luego la paradoja es que la mayor parte de sus exportaciones, pues, son realmente recursos energéticos o recursos materiales críticos que exportan a otros demandantes, ¿no? Por lo tanto, al final, si bien son capaces de suministrarse de una manera verde, luego, por otro lado, su posición en el escenario internacional les obliga a tener que seguir ahondando en el extractivismo, ¿no? Y de eso precisamente nos va a hablar Álvaro, nos va a contar, pues, de qué manera, ¿no?, está precisamente esto que ha comentado Lorena, ¿no?, de la transversalidad izquierda-derecha y la independencia, digamos, del signo político en un sentido de extractivismo, ¿no? Es decir, hemos observado, por ejemplo, en países el caso más representativo es el caso de Venezuela, ¿no?, como a lo largo de sus últimos 50, 60 años, independientemente del signo del gobierno que ha habido en ese país, pues la matriz de extractivista se ha seguido profundizando, ¿no? Así que, Álvaro, si nos puedes contar un poco más al respecto, aquí te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Yo quería comenzar agradeciendo también a la Fundación Carolina y a Álvaro por organizar esta tribuna y por contar conmigo para ello. Y bueno, voy a ocupar mi turno de palabra con un subtema de los que ya ha tratado muy bien Lorena, así que al final solo se trata de construir sobre él en 10 minutos. Veremos cómo puedo hacerlo, y si no, con la confianza que tenemos, puedes meterme prisa o cortarme directamente. Que para mí es la parte más interesante y también más preocupante, o que presenta al menos los desafíos más urgentes, que es la de la ecología y la sostenibilidad. Escuchamos a diario hablar sobre términos muy técnicos, yo no me voy a ir por ahí, sobre gases de efecto invernadero, sobre calentamiento global. Y esto, por aterrizarlo un poco, no es preocupante solo porque la ciudad de Madrid se vuelva un lugar desagradable durante 3 meses al año en los que prácticamente es imposible conciliar el sueño ya, sino porque atenta directamente contra las bases que permiten reproducir los sistemas socioeconómicos que tenemos y ponen en riesgo y en peligro real
millones de... ¿Sí? ¿Se oye? Millones de... Sí, ahora mejor, ¿verdad? De puestos de trabajo, incluso de vidas, ¿no? Y por otro lado también tenemos en la agenda pública, política y mediática, también el día a día, la acción climática, las políticas de mitigación, las transiciones ecológicas que están llevando a cabo nuestros gobiernos, los acuerdos internacionales al respecto, que en líneas muy generales confían en un modelo de crecimiento verde, los nuevos pactos, y lo apuestan principalmente a un desarrollo tecnológico que encuentre las soluciones casi de manera mágica a todos nuestros problemas. Hace justo una década, en 2015, se alcanzó un punto de optimismo inédito con la entrada en vigor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el Acuerdo de París, que fijaba como objetivo no superar el 1,5 grados famoso de temperatura media con respecto a la era preindustrial. Y lo cierto es que estamos ya en 1,5 grados. Con una mínima incertidumbre, porque la medición anual depende de muchos elementos, entre ellos uno que se conoce muy bien en la costa pacífica de Sudamérica, que es el Niño. Pero incluso si nos situamos ligeramente por debajo, las tendencias, los récords anuales de emisiones globales, nos llevan hacia esos escenarios tan peligrosos de 2, 3, 4, 5 grados de aumento durante el próximo siglo. Y como decía, ante esto se está actuando, se están haciendo muchas cosas. Y más allá de esos problemas técnicos en los que no voy a entrar, el problema es que tiene una serie de repercusiones y de contradicciones que se ven. Yo, para mi tesis doctoral, lo estudio más en el caso español, en la pérdida de puestos de trabajo en actividades contaminantes que desaparecen, la minería, las centrales térmicas y el malestar social y las opciones políticas que pueden derivar de ello. Esto, con diferentes lógicas, pero se reproduce en muchos países del mundo, pero además tiene una dimensión global que no es nueva, que se viene a sumar a las dificultades y las injusticias globales de épocas y de modelos anteriores. De manera que los términos que hemos usado para describir estos fenómenos se pueden traducir, se pueden poco modernizar añadiendo esa dimensión y podemos hablar de neocolonialismo verde, podemos hablar de intercambio ecológico desigual, podemos hablar de zonas de sacrificio verde con muchas comillas. De manera que el sur global, en esta buena intención de las transiciones energéticas, de la producción de electricidad a través de las palas eólicas, las placas fotovoltaicas, la electrificación del transporte, las baterías para el almacenamiento, depende de unos recursos naturales y de una mano de obra baratas que se localizan principalmente en el sur global, y en todo esto América Latina se ve principalmente afectada. De manera pasiva y activa, voy a ir un poco ahora en esa doble dimensión. Por lo tanto, creo que es importante ponernos un poco en el peor escenario posible y localizar los mayores puntos de fricción y de conflicto con un principio de precaución que tenemos que tener en todos estos análisis para, a partir de ahí, bueno, pues si acaso llegar a escenarios más positivos. Decía que quería analizar la doble dimensión, por un lado porque la región latinoamericana, como digo, se ve especialmente afectada por estas dinámicas de poder global. Insisto en que no es algo nuevo, en que ya han vivido esto. Bueno, podemos remontarnos hasta la explotación del guano, seguramente, ¿no? Pero ese intercambio ecológico desigual, con recursos naturales, sobre todo combustibles fósiles, la explotación, extracción del carbón, del petróleo, del gas natural, pero también las tierras de cultivo y el ganado, etcétera, etcétera. Mencionaba Lorena la contradicción de los biocombustibles, que es verdad que es una medida climáticamente muy interesante, pero que provocó un encarecimiento de los alimentos más básicos, que podía derivar en mayor pobreza y hambre en determinadas regiones de Brasil. Por lo tanto, esto ya se ha experimentado. De los problemas vividos en las etapas anteriores y por los gobiernos anteriores, es importante sacar lecciones para esas nuevas amenazas más relacionadas con las transiciones energéticas, que no son solo del norte global. Por eso también la consideración de los países latinoamericanos y de sus gobiernos y sectores privados también, por supuesto, como actores en todo este proceso.
Y esto lo he podido estudiar sobre todo en esa etapa anterior, de principios del siglo XX, con esa ola populista de Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, los Kirchner en Argentina. Tenemos Álvaro y yo un artículo prepublicado de momento sobre el tema de cómo ese modelo neoextractivista de explotación muy intensiva de recursos naturales con una intervención mayor del Estado sirvió, y creo que es necesario reconocerlo, para una mayor redistribución, para una creación de determinadas instituciones estatales muy preliminares, ¿no? Pero que consiguieron sacar a millones de personas de la pobreza, pero se hizo acelerando un modelo que sabemos que no es sostenible, que atenta directamente contra las formas de vida no solo de los pueblos indígenas, que por supuesto también, sino del mundo rural en general, y que provocó el desplazamiento de miles de personas, el asesinato de activistas, que está muy relacionado con los casos de corrupción de muchos de los gobiernos en la región y con casos de lawfare y golpes de Estado incluso. Es todas estas contradicciones del extractivismo que han estudiado Eduardo Gudinas, Alberto Acosta, María Estela Svampa, etcétera, etcétera. Y no es casualidad que precisamente unos días después del golpe de Estado en Bolivia en 2019, el malogrado contra Evo Morales, el malogrado Elon Musk tuiteaba algo así como que depondremos a cualquier gobierno que se ponga en nuestro camino para conseguir el litio barato que necesitamos para las baterías de nuestros Teslas, ¿no? Una declaración de intenciones que no es precisamente sutil. Esto se ha vivido en la región, y esas contradicciones entre fomentar el bienestar de los millones de personas, algunos de ellos por debajo de la línea de la pobreza, con hacerlo de una manera respetuosa con el medio ambiente y con las generaciones futuras. En la actualidad, si cogemos los modelos me gusta mucho la autora Kate Raworth, la economista de la economía rosquilla, que intenta combinar el modelo de los 9 límites planetarios del Instituto de Estocolmo, que analiza estos temas más ecológicos, con índices sobre desarrollo humano y sobre bienestar material. Y si ponemos unos estándares altos en ambos niveles, no hay ni un solo país del planeta que cumpla a día de hoy con esto. La mayoría se quedan por debajo de garantizar unas condiciones satisfactorias de bienestar a su población. Algunos de ellos, además de quedarse por debajo, lo hacen vulnerando los ritmos de reproducción de la naturaleza, o sea que incumplen doblemente. Pero aquellos que sí consiguen unos niveles altos están todos muy por encima de la huella ecológica per cápita que les correspondría. De manera que esa imagen verde que podemos tener pues, en Canadá, en el norte de Europa, etcétera, etcétera, en realidad está desplazando al sur global los impactos ambientales, socioambientales y económicos de su modelo. Y es muy llamativo en este aspecto, luego si a alguien le interesa podemos profundizar porque no me voy a detener mucho más, que precisamente los dos países del mundo, en alguno de los modelos que más se acercan a ese punto doble de bienestar material y sostenible, que podría ponerle muchos asteriscos, están en Latinoamérica, según algunos de estos modelos, digo, y son además muy diferentes entre sí, son Cuba y Costa Rica. Así que cabe como discutir mucho sobre estos modelos porque no se están tomando como referentes para los modelos para los planes de transición ecológica en ningún caso. Estas contradicciones, decía, y voy a ir muy rápido ya, se experimentan a día de hoy cada vez más con esta intensidad creciente que le aporta la urgencia climática, y creo que para no ser inocentes en este tema hay que partir de que de la derecha latinoamericana no cabe esperar mucho en temas de desarrollo económico, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen ellos mismos, o al menos esta parte de la derecha que coquetea con el fascismo y aún así es capaz de ganar en las primeras vueltas de las elecciones de muchos países a modelos más conservadores o liberales tradicionales. Pero es en los gobiernos de izquierdas, esa cosa que desde Europa es tan heterogénea en América Latina, pero que como no sabemos etiquetar, pues le seguimos llamando izquierda, donde se experimentan más esas contradicciones ecosociales, y lo estamos viendo, y por eso creo que es importante aprender de las contradicciones de los gobiernos anteriores, ¿no? Y cómo esos modelos extractivos en México, en Colombia, en Chile, en la actualidad, con Lula de nuevo en Brasil, pues
se enfrentan un poco de nuevo a ese doble objetivo que con las presiones internacionales es injusto porque en muchos casos es pedir un imposible. Es cumplir con dos cosas que es muy difícil lograr a la vez y en poco tiempo, y sería casi como exigirles cuadrar el círculo de alguna manera, pero es el escenario en el que estamos y que les toca gestionar. Entonces creo que de todo esto es importante sacar esas lecciones de los errores de aquellos gobiernos, de la deforestación ya en la época anterior en Brasil, en Bolivia, en Ecuador. Yo he estudiado también mucho el caso de la iniciativa Yasuní, que no me voy a parar, pero creo que si alguien quiere buscar información hay mucha literatura y es muy interesante de cómo estos dilemas no son solo nacionales, sino que tienen una implicación global muy fuerte. Y cómo, termino ya, la retórica para enfrentar toda esta problemática desde el mundo académico se discute mucho y está bastante claro. La necesidad de dejar un espacio seguro y justo al sur global, y que esto probablemente implique de manera necesaria una apuesta o por lo menos abrir el debate sobre el poscrecimiento y el decrecimiento en el norte global. Por ejemplo, Gustavo Petro lo ha pedido en algunas de sus comparecencias públicas, pero no hay una correlación de fuerzas que nos esté llevando en esa dirección. Y aquí lo voy a dejar para pasar a los otros temas de cooperación que creo que son muy interesantes, así que muchas gracias. Pues muchas gracias, Álvaro, por tu intervención sobre esta cuestión. Sé que no es fácil en solo 10 minutos intentar trazar, digamos, un panorama general sobre el extractivismo y sobre esta cuestión ecológica y climática en América Latina. Luego seguro que en el turno de debate podemos profundizar en alguna de las cuestiones, pero es muy interesante, ¿no? Ya con cierta perspectiva sobre lo que fue la marea rosa, ¿no? Estos gobiernos de Chávez, de Evo Morales, Rafael Correa, Lula, etcétera, etcétera. Es interesante, ya con cierta perspectiva, pues observar cuáles fueron los errores. Se tiende mucho, porque además también es el elemento más mediático, intentar, digamos, averiguar cuáles fueron los errores en términos políticos, que si vulneraciones democráticas, que si tendencia a sistemas autoritarios, pero yo creo que es más interesante todavía y nos puede servir de una mejor medida para las lecciones de cara al futuro, analizar cuáles fueron sus políticas económicas, ¿no? Y cuáles fueron las particularidades que tuvieron estos gobiernos. Y yo creo que los actuales líderes de izquierda que están gobernando en la región, bien sea Boric, bien sea Petro, Lula, que de nuevo reedita, ¿no?, su mandato unos cuantos años después, pues han aprendido y conocen no solo las consecuencias económicas que tiene el entregarse al neoextractivismo, sino también las propias consecuencias políticas, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, el correísmo, desde que se marchó Rafael Correa en 2017, luego hubo ese interregno, ¿no?, de Lenín Moreno, que no se sabe muy bien exactamente cuál era su signo ideológico, pero el correísmo no ha vuelto a poder gobernar en Ecuador, fundamentalmente por no poder contar con el apoyo de las comunidades indígenas y de los grupos ecologistas, ¿no? Lo cual nos lleva también a que si una izquierda en América Latina que quiera sostenerse y gobernar en el corto o en el medio plazo va a tener necesariamente que incorporar la variable de protección del medio ambiente y la variable climática, porque es una demanda ciudadana que está a la orden del día, ¿no? Así que, dicho esto, vamos a pasar a la intervención de Alejandro, que va a hablar sobre algunas de las cuestiones que ya ha comentado Lorena, fundamentalmente centrado en las dificultades, ¿no?, económicas de América Latina y por qué ha tenido pues tantos problemas para despegar económicamente. Perfecto, gracias Álvaro. Y sí, quería empezar justo, me parece, Lorena, que le diste al clavo con la palabra incertidumbre, porque incertidumbre es algo que define ahorita a lo que está pasando en América Latina, porque no solo hay incertidumbre política, social, en temas de inseguridad, hay jurídica ahora y por supuesto incertidumbre climática y bueno, también hay otros aspectos que voy a hablar un poquito más adelante. Esta incertidumbre es algo que define también ahora las finanzas y la inversión extranjera que está pasando en América Latina. O sea, cuando empresas quieren invertir en un país,
checan las calificadoras, igual que cuando invierten en una empresa y checan si tienen buen historial crediticio y todo, pero pues cuando inviertes en un país o cuando compras emisiones de bonos y todo, hay algo muy importante que es el riesgo país. Y el riesgo país, ahorita en los países de América Latina, está muy, muy alto, y entonces eso ahorita está frenando muchísimo el crecimiento. ¿Y por qué está tan alto? Por la inseguridad, por las instituciones débiles, por también puede que en países en específico cambie algunas cosas, pero por ejemplo en México hay proyectos enormes que se estaban haciendo, como el aeropuerto de Ciudad de México, que se terminó cancelando cuando ya lleva más de la mitad de avance, y esto fue por temas políticos, porque pasó de ser de un proyecto de un grupo de derecha a un grupo de izquierda, y usó el nuevo presidente la excusa del cambio del impacto ambiental que iba a tener el aeropuerto para cancelarlo. Pero ¿qué pasó después? Empezó a hacer el Tren Maya, que también mencionaste, que tiene una devastación ambiental impresionante. Entonces, al final, el usar el impacto al medio ambiente como excusa política también está dañando mucho la credibilidad en la inversión que hay en las finanzas sostenibles en América Latina. O sea, por ejemplo, ahorita hay un concepto que se llama bonos sostenibles, o bonos de deuda sostenible, o también hay otro que son canjes de deuda a cambio de acciones de naturaleza. En México ya se han emitido más de 100 mil millones de dólares en bonos sostenibles. Y todos estos proyectos se supone que tienen que ir a proyectos de desarrollo, de medio ambiente, pero no siempre hay mucha transparencia en cómo se usan estos fondos. Y esto hace también que la credibilidad en la inversión afecte muchísimo más desproporcionadamente a proyectos de medio ambiente. Y se necesita muchísimo esta credibilidad para que haya buenos proyectos. Y esta credibilidad algunos países en América Latina la han podido tener, como Uruguay. Uruguay también emitió unos bonos sostenibles apenas en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, y lograron hacer muchos proyectos que, no tienen que competir, como lo mencionaron antes, el desarrollo económico con proyectos de conservación, porque cuando hicieron un proyecto de conectar por redes férreas Brasil con Argentina y con Paraguay, y así poder ser como un hub de transporte, de intercambios comerciales, y ayudar con la integración económica en la zona del Cono Sur. Esta credibilidad, repito, importante. Luego, para no quedarme tanto en eso, algo que también está afectando muchísimo es la informalidad y la exclusión, como mencionaste antes, Lorena. Según la Organización Mundial del Trabajo, en América Latina, las personas viven, en el 49% de los latinoamericanos viven en situación de informalidad en su trabajo. Esto es muchísimo. Ha mejorado, por así decirlo, hace 5 años era 51%. No ha mejorado nada. Esto afecta, en la cantidad de tributación que se puede hacer en los países, y usar esos fondos para proyectos de infraestructura, para proyectos de educación, para proyectos de realmente apoyo a los ciudadanos, y que tengan también los ciudadanos acceso a servicios públicos. No, ya digamos de calidad, ok, en un mundo ideal, pero básicos, tampoco tienen acceso a servicios públicos básicos. Hay una exclusión de estos servicios en América Latina, especialmente en las zonas rurales, y incluyendo todavía más si hablas de educación, que
que solo se da en español y hay muchísimas zonas rurales que no hablan español. Hay muchísimos niños que hablan su idioma indígena y esto no puede ir con la educación pública, entonces no tienen acceso y entonces rezaga muchísimo más las posibilidades de movilidad social que hay. Y acceso también a finanzas personales y todo eso totalmente está aislado. Y pues bueno, por último, la inseguridad judicial que hay. O sea, ahora hace unos días fueron las elecciones del Poder Judicial de México y esto pues resta muchísima credibilidad en las capacidades que tienen los jueces de toma de decisiones imparciales y aparte en una división de poderes que ahora es una ilusión prácticamente. Esto también para en temas como de ser como de juzgar temas como de inversión también hace que en el extranjero, pues si tú no vas a tener a un mediador neutral que vea un tema cuando te quisieron expropiar tus bienes o cuando los grupos del crimen, pues no sé, algo le hicieron a tu empresa o algo, pues entonces si no tienes esa estabilidad o esa confianza en cómo funcionan las instituciones en América Latina, no vas a invertir ni en proyectos de medio ambiente, ni en proyectos sociales, ni en proyectos en general de crecimiento económico. Esto es algo muy grave porque aparte estos gaps que menciono de inversión pública en países en América Latina se está llenando, lo están llenando los grupos del crimen. O sea, en México, en Ecuador, en Haití están muchísimos grupos de crimen organizado que tratan de conseguir el apoyo del pueblo regalando comida, regalando cosas, agua, y eso hace que todavía haya menos confianza en el gobierno, menos confianza en las instituciones públicas y haya mucho más resentimiento a cómo están funcionando las cosas políticamente y pues bueno, también si tratan de hacer un proyecto como el Tren Maya y así, hay muchísimo más conflictos sociales que hacen que haya, por ejemplo, en Chiapas, que es la zona sur de México con Guatemala, hay grupos de los pueblos indígenas que se rebelan contra el gobierno porque no confían en ellos, no confían en que está por sus mejores intereses cualquier proyecto. Ni las vías férreas que conectan el Golfo de México con el Pacífico, ni el Tren Maya, ni incluso que entre la policía a mediar las cosas. Es justicia por su propia mano porque no hay confianza. Exacto. Pues muchas gracias, Alejandro. La verdad que tu intervención nos va a dar un aplauso también en justicia con los compañeros. Que nos dejó un poco tristes. No, pero es una intervención muy interesante porque nos ayuda un poco al objetivo que planteábamos al principio de la sesión, ¿no? Que es observar también cómo todos los elementos están interconectados, ¿no? Cómo una debilidad democrática y debilidad en las instituciones, pues de alguna manera genera, ¿no? que las oportunidades en términos de inversión y económicas pues sean menores. Que una estructura judicial o laboral que tiende a la informalidad y donde puede penetrar la corrupción, pues también implica que los inversores, las empresas, pues les cueste también de alguna manera confiar en la situación para invertir económicamente, ¿no? Así que yo creo que es una intervención muy interesante. Además has mencionado una cosa que a lo mejor Berenice también nos puede ilustrar un poco en su intervención, que es estos nuevos proyectos, ¿no? Que vienen del desarrollo en transición, como has mencionado, el canje de deuda por acción climática y muchos otros que se están llevando a cabo, que como bien has señalado, el mayor desafío que enfrentan es la forma de su implementación, ¿no? La transparencia y la manera en la que se implementan, ¿no? Recuerdo el otro día en un acto que tuvimos, ¿no? Que precisamente Lorena preguntaba, ¿no? Por el Global Gateway y de qué manera, cómo podemos calibrar, ¿no? En la implementación de estos proyectos en materia de cooperación y en materia de política exterior, en este caso europeo. Para ello también, en cierto sentido, nos va a hablar Berenice, que
que va a hacer una intervención sobre la cooperación al desarrollo, sobre diferentes conceptos, ¿no?, como desarrollo en transición, triple transición, que aparecen dentro de este ARI, que a nosotros como Fundación Carolina y en general al sistema de cooperación española pues nos interesa enormemente, ¿no? Muchas gracias, Álvaro. Bueno, pues muchas gracias a ti y a la Fundación Carolina, que es siempre un placer volver. Y muchas gracias a los que estáis hoy aquí también y habéis venido a escucharnos. Yo, bueno, pues tengo la responsabilidad de pasar la última, entonces voy a recoger muchos puntos que ya habéis mencionado, sobre todo Lorena y Alejandro. Voy a intentar así también pues, daros un poco una conclusión. A mí cuando Álvaro me contactó y me dijo que viniera aquí a intervenir y a hablar de mi TFM, que trató sobre el desarrollo en transición y un poco las perspectivas de cooperación al desarrollo con la región de América Latina y el Caribe, pues me entró un poco la duda, ¿no? O sea, bueno, pues publiqué el TFM hace ya un año que obtuvo el premio y hace 2 años que me senté a redactarlo. Entonces me forcé un poco a releerme y en esa relectura me surgió la idea de estructurar un poco mi intervención en 2 puntos principales. ¿Qué es lo que ha cambiado desde ese mayo de 2023 y qué es lo que sigue igual? Sé que el plazo de tiempo parece corto, pero es cierto también que vivimos en un mundo muy cambiante. Decía Lorena que ahora tenemos novedades semanales y en efecto, en el año 2023, cuando yo me senté a escribir este trabajo de fin de máster, hablaba un profesor del máster mucho de que vivíamos en una etapa de interregno, de incertidumbre, como decía Alejandro también y como decía Lorena, y un poco de indefinición, ¿no? Avanzábamos hacia un lugar incierto. Veníamos de una pandemia, veníamos de la invasión de Rusia a Ucrania y veíamos que el orden mundial tal y como lo conocíamos estaba siendo cuestionado, pero no sabíamos muy bien hacia qué dirección avanzábamos. Pues bien, para mí, en noviembre de 2024, cuando supimos que Trump iba a adquirir un segundo mandato, esa indefinición empieza a tomar una forma muy clara y es que el multilateralismo está siendo cuestionado. Esto tiene unas consecuencias pues, a nivel global para todos, evidentemente, pero también para la región de América Latina y el Caribe. Y es que, como ya comentaba Lorena, pues tenemos para empezar las políticas arancelarias que van a acarrear pues, niveles más elevados de inflación, para algunos países más que otros, o sea, pese a que los países de América Latina y el Caribe no sean los claros competidores de Estados Unidos, sí que hay una gran dependencia económica, con lo cual pues, van a vivir esas consecuencias. Luego tenemos también los tratados de libre comercio, que tendrán efectos principales en Perú, Colombia, Centroamérica y República Dominicana. Es probable que están siendo cuestionados y se están viendo amenazados, con lo cual es probable que dejemos de tenerlos. Y por último, y este último punto ha sido un verdadero drama para el ámbito de la cooperación al desarrollo, y es que Trump ha desmantelado la Agencia de Cooperación y Desarrollo estadounidense, USAID. En este acto, Trump lanza un mensaje muy claro, y es que las políticas de cooperación al desarrollo dejan de ser un deber internacional o un esfuerzo de solidaridad global y pasan realmente a estar subordinadas a unas políticas domésticas y a una agenda y unas estrategias nacionales. Con lo cual, esto para mí supone un enorme cambio de mayo de 2023 a ahora. Un segundo punto, y también bajando un poco ese tono optimista con el que yo siento que escribí mi trabajo de fin de máster, es que el año 2023 hablábamos de él en España como un año clave para la cooperación al desarrollo, puesto que se aprobó la Ley de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad Global, en la que España se comprometía a donar un 0,7% de su PIB en el 2030 a proyectos de cooperación al desarrollo, ¿no? A lo que se conoce como Ayuda Oficial al Desarrollo, la ODE. La ODE, para daros un poco de contexto a los que quizás no sois expertos en cooperación al desarrollo, es la ayuda oficial al desarrollo y es una cantidad de dinero que donan los países del Comité de Ayuda al Desarrollo, que son un total de 32 países, miembros de la OCDE, de la Organización de Cooperación y Desarrollos Económicos. Y
Y bien, pues son ayudas destinadas de forma tradicional de los países más desarrollados a los países menos desarrollados para que estos puedan avanzar. La ODE hasta el año 2023 batía récords anuales y eso nos permitía decir que pese a estar viviendo en un mundo repleto de crisis humanitarias y un mundo en interregno, ¿no? Un mundo con mucha incertidumbre, había esa confianza en el que el sistema multilateral seguía siendo sólido y robusto. Hay donantes tradicionales que, como son los países nórdicos, como lo ha sido Estados Unidos mucho tiempo y el Reino Unido, que donaban pues que destinaban grandes partes de su PIB a la ayuda oficial al desarrollo. Pues este año 2025 ha venido de nuevo con malas noticias porque en el año 2024, por primera vez en 6 años, hemos visto unas pérdidas en ayuda oficial al desarrollo que vienen principalmente porque Estados Unidos, el Reino Unido y algunos países de la Unión Europea también se han quedado atrás y han dejado de destinar esas grandes cantidades de dinero. Y que viene de nuevo un poco a reforzar el primer punto que os comentaba, ¿no? O sea, el sistema multilateral está siendo cuestionado. De nuevo aquí tenemos un poco a unos grandes perdedores, que son los países de renta media, hablaba Lorena de ellos. Cuando hay un presupuesto menor, cuando hay que apretarse el cinturón y dedicar menos recursos a la ayuda oficial al desarrollo, los países priorizan evidentemente aquellos países que están siendo castigados por crisis humanitarias, por conflictos, y los países de renta media quedan totalmente relegados a un segundo plano, con lo cual, de nuevo, América Latina y el Caribe, que es una región compuesta mayoritariamente por países de renta media, queda relegado a ese segundo plano. Paso un poco a mi segunda parte de la intervención para hablar de qué es lo que no ha cambiado. Y de nuevo, recogiendo los puntos que trataba Lorena, los puntos que trataba Alejandro, pues América Latina y el Caribe sigue siendo hoy en día una región compuesta principalmente por países de renta media, con dificultades para despegar, ¿no? Con dificultades para crecer económicamente. Yo creo que mis dos compañeros han enumerado pues, todos los puntos de los que iba a hablar en este apartado, pero lo que se ve es que en la teoría de cooperación al desarrollo se habla de 3 grandes trampas de desarrollo. Que tenemos, por un lado, la trampa de bajo crecimiento, que viene caracterizada pues, por una baja inversión, por una falta de inversión en infraestructura, en tecnología, en transportes, una baja productividad también. Luego tenemos una segunda gran trampa, que es la trampa más social. Entonces, es una trampa que hace referencia a los niveles de desigualdad, que son elevadísimos en la región, a una falta de cohesión social, a una informalidad laboral, de la que también hablaba Alejandro. Y por último, tenemos también una trampa más institucional, que hace referencia a la falta de legitimidad en las instituciones, ¿no? A esas instituciones en cuestión. Bueno, es un poco la causa también de que luego surjan esas figuras de superpresidentes, ¿no? O sea, esos presidentes que, a pesar de la ideología que tengan, poco importa esa ideología, que queda en un segundo plano, porque lo que realmente busca la gente a la hora de votarles es que resuelvan, es que sean capaces de poner fin a los grandes problemas sociales. Pues bien, estas características, estas trampas de crecimiento que experimenta la región de América Latina son también el motivo por el cual yo escribía en el 2023 que América Latina es una región fértil donde pueden hacer nuevas propuestas de cooperación al desarrollo. Y el desarrollo en transición, que era, como decía Álvaro, el tema que ocupaba mi trabajo de fin de máster, es un poco una de esas ideas. El desarrollo en transición, muy brevemente, porque supongo que ya estamos casi pasados de tiempo, viene un poco... Es un reclamo que nace, de hecho, en América Latina y el Caribe y que embanderan sobre todo Chile y Uruguay, y busca un poco que el desarrollo y la cooperación al desarrollo deje atrás las métricas de medición de desarrollo más tradicionales, más económicas, y que empiece a abarcar nuevas métricas mucho más multidimensionales, como pueden ser pues, la desigualdad, los niveles de desigualdad, las instituciones, la calidad institucional o gubernamental, las infraestructuras y demás. Pues ya por terminar, y para daros una visión un poco más optimista, porque sí que creo que pese a que estemos en un mundo que cuestiona cada vez más esos esfuerzos multilaterales, también es el momento de replantear cómo hemos trabajado en el sector de la cooperación al desarrollo hasta ahora y de un poco abogar por una cooperación más inclusiva,
es decir, realmente tratar de cooperar con todos los países independientemente de su nivel de desarrollo. Una cooperación que utilice más herramientas. El conocimiento mismo es una forma de cooperar, o sea, ese intercambio de conocimiento puede tenerse en cuenta dentro de esas herramientas de cooperación al desarrollo. Evidentemente también la cooperación triangular, la cooperación sur-sur, pero el abanico es amplio y tenemos que ser creativos. Y por último, es importante que esa cooperación al desarrollo esté arraigada también a los planes nacionales de políticas públicas, o sea, que sea algo mucho más identitario. Exactamente pues, al contrario de lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Y hasta aquí. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Berenice, muchas gracias a los cuatro. Además, muchas gracias en especial por ajustaros a los tiempos perfectamente. Para evitar irnos muy tarde y para no quedarnos aquí solos, si os parece, vamos a pasar directamente al turno de preguntas. Normalmente hacemos un pequeño descanso, pero la experiencia nos dice que es mejor hacerlo todo de corrido, así que vamos, si os parece, a recoger las intervenciones que haya, 3 o 4, las que sean, y cada uno de nosotros pues responde un poco a lo que se sienta más interpelado. No es necesario que todos respondamos a todas las preguntas. Así que, si os parece, pues mira, empezamos por aquí. No sé si tenemos un micro. Tenemos un... Álvaro. Ah, sí. Pasa que están los dos vasos usados. No sé si hay más vasos. ¿Puedes pasarle este ahí, por favor? No sé Ay. si has utilizado algo, pero... Sí, te dejamos sin agua, pobre Alejandro. Está hambre. Buenos días. No sé si es necesario el micro o si se escucha bien. Sí, Muchísimas gracias a todos los miembros del panel. Son tantas las cosas que apunté que me queda corto el turno de preguntas. 2 o 3 cuestiones que me gustó mucho de lo que dijeron. Por un lado, que el tema de la protección, creo que no estamos pensando suficientemente en los commons, en los bienes comunes. Aire, agua, bosques, diversidad, que requieren regímenes especiales de control y protección. En segundo lugar, lo que planteó Lorena me pareció clarísimo, ya no nos sirven las categorías empresa multinacional extranjera, viene la Barrick Gold a romper hacer extractivismo a cielo abierto, sino que tú mencionaste el Tren Maya y hace muchos años tuvimos la experiencia también en América Latina de la carretera del Tibnis, que fue el propio gobierno progresista e indígena del presidente Evo Morales quien decidió hacer pasar una carretera por territorios indígenas, violación de recursos, no solo afectación al ambiente, sino violación de derechos humanos, criminalización de la protesta social. Esa es otra cuestión que aparece mucho en los debates que ustedes mencionaron. En segundo lugar, la hipocresía de los países centrales cuando desplazan los costos socioambientales de su producción industrial a los países latinoamericanos. Un caso particular y muy claro que tenemos en Argentina es Finlandia, la Metsä Botnia, que es la celulosa, las plantas de celulosa instaladas sobre la margen común de Argentina y Uruguay, que dio lugar a una controversia larguísima durante mucho tiempo, la controversia por las pasteras sobre el río Uruguay. Y el último punto, yo soy argentina y vengo de un país, tengo el dudoso privilegio de que en la segunda diapo que pasó Lorena, es un país que va a crecer, según las expectativas, al 5,5 este año, al 4,5 el año que viene y al 4 el año siguiente. ¿A qué costo? Me pregunto. En Argentina superó la crisis, la brutal crisis del 2001 por el precio internacional de las commodities a partir del 2002 y 2003, básicamente por el precio de la soja. Eso generó un proceso de sojización, sojización más glifosato, deforestación, monocultivo, agroquímicos, cancerígenos.
Pero ahí salimos de la crisis. O sea, el país revirtió la producción, ya no se produjo más trigo, más cebada, lo que producíamos antes, sino que nos concentramos en la soja. Y yo mucho me temo, por lo que se está viendo hasta ahora, que la nueva matriz que va a sustentar este crecimiento del 5, el 4 y el qué sé yo, es la explotación minera, litio más cobre. La explotación minera creció un 185% desde el 2003 al 2025 y un 75% en exportaciones del 2024 al 2025. ¿Queda eso para la Argentina? No. Se aprobó un régimen de inversiones generales para altos inversores, que es lo que está sosteniendo la actividad cuprífera y la actividad litífera. Y básicamente el litio, o sea, los beneficios del litio no van a ser para nosotros, van a ser para Elon Musk, porque tiene condiciones mucho más, hay condiciones, como tú dijiste, mucho más, como alguien dijo, mucho más sólidas en algunos países como Chile, y lamentablemente en mi país, en Argentina, estamos yendo justamente hacia atrás. Entonces, a mí me inquieta mucho esas previsiones de crecimiento que van a representar en términos de bienes socioambientales, de los bienes comunes y de la tremenda afectación a la naturaleza que eso puede significar. Muchas gracias a todos, la verdad que fue súper interesante el panel. Qué linda, gracias. Bueno, yo me animo, soy Fernando, algunos me conocéis, de la Fundación. Nada, yo tenía una pregunta para Berenice y después otra para el que la quiera coger. Berenice, nos has hablado un poco del cuestionamiento del multilateralismo y del desmantelamiento de muchas, bueno, de la agencia, por ejemplo, estadounidense de cooperación, pero también está pasando un poco a nivel global. O sea, muchas agencias pues están reduciendo un poco su poder institucional, ¿no? A mí me resulta curioso porque, pese a que tengamos este contexto, hay muchos actores dentro de la cooperación, bueno, yo lo he escuchado aquí en España, pero también en Europa, incluso el propio presidente del gobierno de aquí de España. Frente a este contexto, no paraba de repetir una palabra que no se para de repetir, que es la oportunidad. O sea, que esto, más que como digamos un contexto sobre el que nos podríamos un poco quedar rezagados, pues supone una ventana de oportunidad, ¿no? Precisamente para hacer crecer todo ese campo de fertilidad del que tú hablabas, ¿no? Creo que también el instrumento de la Ley de 2023 de cooperación es muy útil para eso. O sea, el timing fue muy bueno, ¿no? Y tenemos instrumentos, o sea, a mi juicio, muy buenos para hacerlo, pero ¿cómo se puede afrontar esta ventana de oportunidad? Ya no solo desde quizás los países donantes, sino también desde, pues, un poco desde este marco horizontal que parece ser un poco Iberoamérica a veces, que no sé, a mí me parece que sí que hay una oportunidad abierta. Hay que tomarla, hay que moverse con rapidez, porque si no será tomada por otros actores que quizás no nos pueden gustar tanto, como es un sector privado muy extractivista, o como puede ser otros actores públicos que, bueno, no están muy comprometidos con causas como la democracia y los derechos humanos, pero bueno, es preguntar por eso. Y después, la otra pregunta, así más general, es, hemos hablado del riesgo, la incertidumbre, la importancia de los bienes públicos, de un poco de la confianza en la inversión, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo, pero también hay una pregunta que me surge a mí, leyendo un poco análisis de la situación económica y demás, que es cómo se puede, digamos, potenciar todas estas cuestiones, pues, por ejemplo, la transparencia pública, la inversión pública y demás, en un contexto de endeudamiento sin precedente, ¿no? O sea, vivimos en un contexto de endeudamiento ya no solo del sector público, sino también del sector privado, no solo de las empresas, sino también de las personas, que es un poco preocupante, ¿no? Y que ya hay gente que vaticina una crisis y demás. Entonces yo quiero un poco preguntar por esta cuestión. Sé que no hay soluciones, pero a mí me parece preocupante, no lo sé. Así que eso.
Hola, muchísimas gracias al panel por esta charla tan interesante. Yo al hilo de lo que acaba de comentar el compañero, hablando de oportunidades, me parece súper importante apuntar o no perder de vista el objetivo que ha tenido este tipo de cooperación en América Latina. Hablo de USAID, hablo de muchos países que tienen una cooperación internacional condicionada y que la agenda ha destruido las agendas locales, ¿no? Hablo, por ejemplo, de la presión que ha hecho USAID en Nicaragua, en Colombia, para el retroceso de los derechos sexuales y reproductivos. Y en ese sentido, me parece importante anotar cómo se puede pasar de una cooperación multilateral como muy grande o muy nutrida, con muchos actores, a una cooperación de más calidad, ¿no? Una cooperación que incorpore enfoques de derechos humanos, enfoques de feministas en esta cooperación, ¿no? Y me gustaría conocer la opinión de ustedes al respecto. Interesante. Hola, sí. Un dato por la línea por la que mencionaban. Sucede que yo soy de Perú, entonces históricamente nosotros tenemos también un problema extractivista muy duro, históricamente, muchos años en la guerra del guano, etcétera. Se nos ha relegado a nuestros países netamente a la extracción. Entonces, ¿qué otras soluciones podríamos tener? Porque esto realmente retrasa la industrialización. Entonces, es un problema que afecta porque no podemos seguir creciendo, ¿no? ¿Cómo superamos tal vez esa barrera de la industrialización? Me gustaría conocer sus opiniones. Genial, pues muchas gracias. ¿Os parece? Recogemos estas preguntas, luego hacemos otra intervención porque vamos bien de tiempo. Quería aprovechar para en este turno agradecer a las personas que habéis venido y que habéis intervenido, especialmente a Karina, que siempre ha tenido buenas palabras para nuestra tribuna y siempre también ha enriquecido el debate con sus preguntas. Así que, bueno, como hemos dicho, si queréis voy dando la palabra en el mismo orden con el que hemos comenzado y bueno, sentiros libres de responder a lo que convengáis. Muchas gracias. ¿Puedo empezar? ¿Sí? ¿En el mismo orden en el que íbamos o vamos de regreso? Sí, en el mismo. Vale. A ver, yo nada más, se me olvidó mencionar uno de los temas que Álvaro me había propuesto que tocara, que es que los socios económicos de los países de América Latina más importantes son las grandes potencias mundiales, no son sus vecinos, a diferencia de lo que ocurre en Europa o de lo que ocurre en Asia. África y América Latina comercian y reciben inversión principalmente de Estados Unidos, de China y de la Unión Europea, y no de sus vecinos. Entonces, hay un nivel de dependencia económica del patrón clásico norte-sur enorme, ¿sí? Si se cierra el mercado norteamericano, bueno, y eso es punto número uno. Punto número dos, el ascenso de China lo que generó en América Latina fue sí crecimiento económico, porque hubo un periodo de crecimiento económico muy importante, sobre todo en el cono sur, debido al boom de las commodities a principios de este siglo, pero el efecto fue reprimarizar las economías de América del Sur. O sea, Argentina, Brasil, Chile tenían niveles de industrialización importantes y empezaban a exportar manufacturas, pero la llegada de China a la economía mundial tuvo ese efecto. La soya, ¿no? Y todos los minerales de Perú y, bueno, todo lo que ya hemos hablado. Entonces, ha habido, y lo que yo estoy viendo hacia adelante es que el cierre del mercado estadounidense, o no el cierre, pero el freno de entrada al mercado estadounidense va a acentuar ese proceso. China no le va a comprar manufacturas a nadie, ni a los europeos, o sea, van a comprar materias primas y ese proceso va a seguir porque los espacios que está dejando Estados Unidos, también en cooperación al desarrollo, los va a llenar China. Europa puede tratar de llenar algunos, ¿no? Crisis es oportunidad para Europa de mantener cierto liderazgo en el multilateralismo, en la cooperación internacional, pero está muy endeudada, como bien señalaste. Y ahí hay un problema. Europa tampoco tiene espacio fiscal de nada. El nivel de endeudamiento es especialmente alto.
Europa puede que tenga una cooperación, a lo mejor también que se acerque más a la agenda de desarrollo de los locales, un poco más sensible, sobre todo en el caso de América Latina, porque siendo liderada por España podría ser más horizontal, aunque también luego ahí se generan tensiones identitarias. Pero ciertamente va a ser una cooperación que va a tener menos fondos. O sea, Estados Unidos representaba el 30% de los fondos de ayuda al desarrollo, los datos del año pasado, ¿no? Y sin USAID eso va a ser un problema, porque bueno, no van a financiar lo que nunca financiaron, ¿no? Los derechos reproductivos, pero todo lo que sí financiaban, eso se va a perder. Y ese hueco lo va a llenar la Unión Europea, lo dudo. Lo va a llenar la cooperación china. Incluso los chinos están teniendo problemas financieros importantes y el Belt and Road Initiative, ¿no? Se ha visto también frenado en todos sus... pues no tienen los fondos. De hecho, China se ha convertido más bien ahora en acreedor que viene a recolectar todo lo que les prestó a los países en desarrollo. Ya no está prestando dinero. Y los fondos de cooperación, China no es un donante de ayuda al desarrollo. Ciertamente la ayuda que ha dado está fuera de las normas del DAC, de la OCDE, etc. Y finalmente la pregunta de la industrialización que mencionas. ¿Desarrollo es industrialización? Es pregunta que nos venimos haciendo en economía del desarrollo toda la vida, si hay otras maneras de generar desarrollo que no sea vía industrialización, y si esa industrialización tiene que ser sucia a fuerzas. Esa es una de las cuestiones. Ciertamente, si se generan otros modos de electrificar, yo creo que sí se puede industrializar. Si generamos energía limpia, porque muchas de las emisiones de efecto invernadero vienen de generación de electricidad y vienen de generación de energía en general y de transporte. Si limpiamos al menos esos elementos, yo creo que sí se puede tener un desarrollo más limpio, que llegue a ser sostenible y que estemos en este planeta dentro de 2 siglos tampoco lo... Pero creo que sí se podría avanzar lo que llaman los economistas leapfrogging, o sea, se puede avanzar a un modelo si tú no te has desarrollado. No tienes que pasar por la etapa sucia de quemar carbón como lo hizo el Reino Unido cuando se industrializó en el siglo XIX. Si tú empiezas pones una fábrica, pues puedes directamente hoy en día, ¿no? Generar tu propia electricidad con otro tipo de más limpio de tecnología. Entonces yo sí creo que puede haber una, y también en cuanto a la extracción, en Perú, México también, ¿no? Minería, petróleo. Venezuela por eso tiene esos niveles de emisiones, porque viven del petróleo. Ahí hay un problema. O sea, si dependes de los hidrocarburos, sí, no hay manera de que sea limpia. O sea, ahí sí es muy difícil. Pero otras industrias, la minería, sí se pueden limpiar hasta cierto punto. Pero mucho depende nuevamente de 2 cosas, de que los gobiernos quieran imponer estándares ESG, Environmental Social Governance, por un lado. Los gobiernos de Perú, pero también de las empresas que llegan, porque, a ver, esos estándares China no los va a poner. Si no se los exige Perú, pues China no los va a poner. El problema es que cuando los ponen, como los quiso poner Chile, pues se van a Argentina, ¿no? En donde Milei está. Y bueno, el rebote del PIB es un rebote, porque como estaba Argentina hace unos años, y tiene que ver con la bajada de inflación. Simplemente por eso las cifras se afectan. Que vaya a haber más actividad económica, no lo sé. Por lo menos se va a dejar de frenar, porque sí se venía frenando en los últimos años debido a la inflación. Y eso es lo que vemos, el efecto rebote. Pero tampoco es espectacular 5% para el nivel de ajuste que llevan. Y los costos sociales son enormes, sí. Pero eso era así, o sea, no había manera de parar la inflación si no era con un costo social enorme. Eso, ¿y qué democracia aguanta eso? Ahí lo dejo. Bueno, pues un poco en la misma línea, más que responder directamente a alguna de las preguntas, pues seguir conectando las ideas que han ido saliendo.
al final nos vemos obligados habitualmente pues, por el límite de palabras las que nos dejan escribir o el tiempo con el que se nos deja hablar o estamos impartiendo una asignatura y obviamos otros temas cuando en realidad todo está mucho más interconectado y es mucho más sistémico. Y pues, cosas que se han mencionado, por supuesto, tiene que ver el despegue de China, tiene que ver el endeudamiento de las economías latinoamericanas con que apostasen por intensificar el extractivismo. Y claro, esto deja, he intentado exponerlo un poco antes, un estrecho margen de acción que tampoco nos consideramos deterministas y que esté todo dicho al respecto, pero un poco con lo que se les pide, con lo que pueden hacer los gobiernos de la región por centrarlo un poco en la política. Tiene que ver, que han mencionado el caso de la carretera del Tifnis, pero bueno, yo he dicho el del Yasuní, en realidad muchos otros proyectos en los que se entra en juego ese tipo de contradicciones por las demandas de desarrollo y por las demandas electorales que tanto unas como otras en realidad son de doble sentido. Álvaro mencionaba cómo el correísmo en Ecuador seguramente no haya podido volver al poder y varias veces ha estado en las encuestas por delante porque perdió el apoyo de la mayoría indígena por los problemas que hubo durante sobre todo pues, esa etapa de Correa. Y yo es el caso que más conozco, el de Ecuador, entonces creo que ahí sí que se puede, sí que hubo durante un periodo corto de tiempo, porque las materias primas dejaron de tener ese precio tan alto en el mercado internacional, un intento por apostar por un modelo de desarrollo alternativo y mucha inversión en educación, y mejoraron los resultados educativos de los jóvenes ecuatorianos, por incentivar industrias con palabras que no se asocian fácilmente a Latinoamérica, como la informática, como la bioquímica y demás, pero al final fue un proyecto pues, que tuvo un corto recorrido. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues es el papel asignado a la región por el capitalismo mundial y los países que se desarrollan retiran la escalera para que no la hagan los siguientes muchas veces, ¿no? Pero dentro de todo esto, pues sin recetas mágicas, pero algo que ayudaría mucho, yo creo que sería la integración regional real en el sentido de que no esté dirigida desde Washington, que es lo que ha pasado un montón de ocasiones en la región. Entonces, bueno, pues dejamos aquí al siguiente. Bueno, hay muchos conceptos que se tocaron, entonces también, como para no repetir tanto, como continuación, yo también creo que ahora con todo el ODA que se está reduciendo por Estados Unidos y así, China y la Unión Europea no van a entrar porque tienen sus propios problemas. Obviamente están con los compromisos como mencionó Berenice y todo, pero va a seguir totalmente ese espacio que se redujo. Y la única forma de llenar ese espacio de financiamiento es una integración regional, pero justamente en el programa de Naciones Unidas de Desarrollo, específicamente en América Latina, la forma en la que ellos financiaban sus proyectos era con una cooperación que la mitad la financiaba el mismo país para fomentar su desarrollo y la otra mitad usaban los fondos que estaban disponibles. Este tipo de instrumentos financieros van a tener que cada vez ser mayores porque si no, no se va a poder llenar ese espacio. Y aparte, pues obviamente si hay poco crecimiento económico en América Latina, como nos enseñó Lorena, pues entre ellos no es como que, por ejemplo, México va a meter mucho dinero en proyectos en Guatemala o algo porque pues, tiene muchísimos gaps dentro de su país. El objetivo es fomentar también la industria privada. Siento que tenemos que ahorita aprovechar que está la cumbre de financiamiento para el desarrollo en España. No creo que se hablen de estos temas, pero ojalá se pueda hablar. ¿Por qué? Porque el sector privado tiene muchísimos fondos y ellos quieren invertir en temas de desarrollo, invertir en temas de sustentabilidad, pero no hay ningún approach como unido
para que ellos puedan hacer. Entonces, hay ahorita muchísimas como estándares o calificadoras o cosas que salen por aquí y por allá, pero están cambiando todo el tiempo. Cada año, cada 2 años sale una nueva certificación que ahora no es esta, ahora es la otra, y eso genera un desgaste en el inversionista. Entonces dice, sí, bueno, yo intento invertir en tal proyecto o en tal proyecto, o quiero hacer mis actividades que sigan estas métricas, y al año siguiente cambia. Entonces dicen, ¿sabes qué? Mejor ya no. Eso yo creo que debe de cambiar. Se debe de unificar y tiene que haber una hoja de ruta para América Latina que decidan los países. Y dejar de politizar también el impacto al medio ambiente. O sea, no es que si yo soy gobierno progresista o conservador o de izquierda o de derecha, el medio ambiente es para todos. Y si no se hace, ya estamos en 1.5, como mencionó Álvaro, pero estamos cada vez, parece que queremos romper el récord. Y cada vez vemos más desastres naturales, específicamente en América Latina, o sea, entre incendios forestales, entre huracanes que cada vez son más fuertes. O sea, cada año es el huracán más fuerte que ha existido en la historia de la humanidad, ok, y a los 3 meses el nuevo huracán. O sea, y esto afecta a países y a pueblos vulnerables en América Latina. En las islas del Caribe, por ejemplo, hubo un huracán en Acapulco que destruyó Acapulco y hasta la fecha no se ha recuperado. Y bueno, y los fondos que estaban destinados para los desastres naturales, casualmente no estaban, desaparecieron por alguna forma. Y bueno, Acapulco ya pasaron 2-3 años y sigue destruido. ¿Y qué pasa? Que entra en narco, como lo mencioné antes, o sea, el gap de capacidad estatal lo llenan los crímenes, las organizaciones de crimen organizado. Entonces, hasta que no haya una integración regional, como ya se mencionó muchas veces en el panel, no va a poder haber un crecimiento en esfuerzos de desarrollo y de medio ambiente. No se va a poder. Y hasta que no se también enfoque en reducir las desigualdades, o sea, va a poder haber un crecimiento en Argentina del 5%, pero ¿realmente es crecimiento? No es, o sea, sí, ok, en PIB puede ser, pero si cada vez la concentración de la riqueza está en los magnates, realmente y el coeficiente de Gini sigue siendo cada vez más desigual. O sea, realmente sí podremos ser una región de renta media, pero no somos una región de una clase media. ¿Por qué? Porque la clase media realmente no tiene el poder adquisitivo para poder vivir como clase media. O sea, es una ilusión esto de clase media en América Latina, y hasta que no se aborde no se va a poder avanzar, en mi punto. Sí, pues es interesante, ¿no? No solo como una de las posibles recetas, no solo la integración regional, ¿no?, que mencionaba Alejandro, sino también la propia fortaleza institucional, ¿no?, dentro de cada uno de los estados, ¿no?, que eso es una cosa que cada estado latinoamericano puede ir trabajando independientemente de que todavía no se esté avanzando en la integración regional, ¿no? Y para eso es importante no solo que los 3 poderes del Estado funcionen bien, funcionen sólidos y de forma independiente, sino también la propia administración, ¿no? O sea, toda la red de funcionarios que componen los estados, los ministerios, ¿no? y que muchas veces son olvidados, ¿no?, en estos debates sobre política, sobre economía. No se habla tanto de la importancia que tienen, ¿no?, los funcionarios y en general todo el aparato estatal para el sostenimiento de las políticas y, como dices, para la implementación de los fondos. ¿Dónde están esos fondos de esto? Que existan instituciones y mecanismos que estén bien formados, que tengan su independencia, que tengan capacidades, ¿no?, para de alguna manera pues también limitar la corrupción y poder mejorar la eficiencia del Estado, ¿no?, que sería un gran avance, ¿no?, para América Latina, ¿no? Bueno, yo vengo otra vez a recoger las aportaciones de mis compañeros, pero sencillamente, ¿por dónde pasa el aprovechamiento de esa oportunidad que decía Fernando?
Para mí el simple hecho de que en España se aprobara, y quizás hablo más del punto de vista español, que es el que más conozco al final, pero el hecho de que se aprobara la Ley de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad Global en sí mismo es un desafío al status quo que vemos hoy en día, con lo cual en sí mismo esa ley, y si conseguimos además llevarla a cabo, es un acto, o sea, estamos aprovechando esa oportunidad. Pero por supuesto, para aprovechar la oportunidad, pues un poco recogiendo lo que venía diciendo Alejandro ahora, hay que reconocer que la cooperación al desarrollo, como la hemos llevado haciendo tradicionalmente, no funciona. Está siendo cuestionada, ha dejado de servir y hay que cambiar. O sea, es el momento de empezar a hacerlo de otras formas. Y que además el desarrollo como tal está siendo cuestionado también. O sea, ¿qué es el crecimiento? ¿Qué es un país desarrollado? Pues también es el momento de abrir ese debate y ampliar un poco, pues abrir el espacio a nuevas definiciones. Y por último, como punto para mí fundamental, es importantísimo que el aprovechamiento de esa oportunidad pase por ejercer una cooperación al desarrollo no politizada y que no esté subordinada a una agenda de un gobierno. O sea, para mí eso va a ser un punto clave y creo que va a ser algo que va a dar mucho que hablar también en las próximas décadas, incluso diría. Genial, pues no sé si hay otro, antes me ha parecido ver algunas manos por ahí levantadas, pues si os parece hacemos una última ronda de preguntas y cerramos el conversatorio. Buenos días, tardes, no sé, tarde casi. Mi nombre es Natalie, soy de Ecuador y quisiera, más allá de una pregunta, más bien creo aportar con mi visión respecto a este tema. Se me hace bastante interesante hablando sobre ecología, desarrollo, economía, sobre todo porque vengo de una comunidad indígena, rural, y pues el panorama que nosotros tenemos sobre este tema es completamente diferente a lo que el sistema tiene entendido por desarrollo. Justamente ustedes hablaban que la inversión en educación en estos sectores es muy baja, a veces nula. Y pues lo he vivido, lo he visto, sé las consecuencias que eso trae, porque pareciera que quitamos esto aquí, no pasa nada, porque apenas son 200 habitantes o 1000 habitantes. Ellos no necesitan, no sé, el proyecto no va a cubrir suficiente territorio o suficiente cantidad de gente para, si hablamos de transporte. Son ejemplos. Pero, sin embargo, tomando igual en cuenta la intervención de acá de mi compañera de Perú, decía la industrialización, pues un camino hacia el desarrollo. Y nosotros como productores de materia prima, pues sí lo vemos así como un avance hacia el desarrollo. ¿Por qué? Porque como productores muchas veces estamos limitados a quedarnos como productores y los productores pues se empobrecen cada vez más porque encarecen todo el tema agrícola, ganadero, todo lo que lleva dentro de esta producción encarece y pues la gente necesita cada vez más recursos económicos. ¿Por qué? Porque a partir de recursos económicos nosotros vamos a poder tener acceso a aquello que se nos está negando, como educación, transporte, que son cosas básicas. Y bueno, sin embargo, es muy difícil que como la visión que nosotros tenemos, industrializarnos, porque incluso en tema de producción somos diversos. Ecuador es biodiverso. Claro. Entonces, si tú te quieres industrializar, tienes que empezar a limitar tu producción que va a ser homogénea durante mucho tiempo. ¿Y cuál va a ser el costo? Por ejemplo, para sembrar siempre se dice, cada año tienes que rotar. Un año siembras algo que se va a producir sobre la tierra y el siguiente año algo que se va a producir bajo la tierra. Pero si tú quieres desarrollo industrial, no puedes hacer eso. Entonces es muy complicado. Sin embargo, creo que aquí el desarrollo que nosotros hemos venido proponiendo ha sido la asociación de pequeños, medianos productores, juntar un poco de todo lo que tengamos de manera homogénea
para poder llegar a esa parte de industrialización. Sin embargo, a pesar de que lleguemos a la industrialización, el acceso al mercado es otra barrera que también hay que pasar y es mucho más difícil. Bueno, eso quisiera compartir. Muy interesante. Justo ahora con lo que están comentando y lo que comenta mi compañera, es que siento que este tema de la industrialización es algo que nos han vendido mucho a nosotros, ¿no? De que con eso vamos a salir de la pobreza, eso va a incrementar el presupuesto, vamos a poder vender y nuestros productos van a aumentar el costo. Pero realmente es un poco complicado, como lo mencionan, ¿no? Es muy difícil realmente hacerlo, porque requerimos mucha energía, se están centralizando demasiado en lugares. Yo, por ejemplo, no soy de Lima, yo soy de Arequipa, que es una provincia en el sur. Entonces, todas las personas del sur, ¿no? De Tacna, Juliaca, Puno, Ayacucho, que están segregados porque no tienen servicios básicos, vienen a las ciudades. Entonces ahí ya no nos damos abasto, porque solo nos mantenemos con una hidroeléctrica. Entonces quiere haber, y falta energía, ¿no? Entonces ahora quiere haber, y se quieren implementar, digamos, fotovoltaica, muchísimo, ¿no? Hay como 14 proyectos en boga en este momento. 7 a 9 son con presupuesto de la Unión Europea, son de acá de España. Pero lamentablemente por el tema de la burocracia no se están llevando a cabo, porque si bien es cierto, los límites de contaminación son bastante bajos, porque bueno, el gobierno de mi país está permitiendo mucho eso, pues para que no les ganen los proyectos otros países, y pues lo necesitamos, es cierto. Entonces los límites son bastante bajos. Hay la posibilidad de que se ponga este presupuesto, pero ¿qué ocurre? La burocracia. Entonces, hay un tema que me gustaría rescatar mucho de esta conversación, que es el fortalecimiento de nuestro Estado, que también en buena parte creo que por eso estamos acá, los que hemos venido con la beca, ¿no? Para regresar e intentar hacer algo en el Estado, que sé que muchas veces es muy complicado porque hay mucha corrupción, es complicado, la burocracia, de intentar ingresar también a los puestos del Estado públicos es muy difícil, pero es parte de nuestra labor, porque realmente mucho tal vez le echan la culpa a otros factores y el Estado, que tiene la mayor parte del presupuesto, que recauda el trabajo de todos, no lo está aplicando como debería hacerlo. Entonces eso me parece muy rescatable y les agradezco por sus ponencias. Muy bien. Muchas gracias. No sé si hay alguna intervención más. Parece que no. Pues bueno, pues de nuevo os pasamos la palabra. Empezamos de nuevo por el mismo orden, si te parece, Lorena. Vale, yo nada más quería decir una cosa. Yo tengo poca fe ya en la integración regional, llevo muchos años estudiándola. Por lo tanto, yo simplemente pediría coordinación, un poco más de diálogo y que les quiten el Twitter a los presidentes de América Latina, por favor. Porque luego hacen unos tweets a medianoche o de madrugada que no ayudan a la desintegración, más bien. Entonces eso, yo simplemente pediría un mínimo de cooperación y de diálogo. Ya la integración me parece muy ambicioso, ¿no? De ¿qué vamos a pedirles todos juntos a la Unión Europea? ¿Qué vamos a pedirles todos? ¿Qué estándares vamos a poner para lo del litio? Un mínimo básico, eso es lo que yo quisiera. Luego, en cuanto a los temas del desarrollo, qué bueno que las compañeras hicieron estas intervenciones, porque realmente esos son problemas que ilustran el asunto. A veces también el Estado no necesariamente o no únicamente controla presupuestos, sino que además tiene la capacidad de regular y de coordinar actores que de otra forma no se coordinarían. Y sí, efectivamente, el Estado no solamente tiene que ser grande, sino que tiene que ser eficaz y eficiente y transparente de preferencia. Un gran problema que tenemos, y con esto cierro, en América Latina es que el Estado es un botín. La gente quiere llegar a tener un puesto en el Estado para enriquecerse, no necesariamente para hacer el bien común o para tener un puesto de funcionario estable. El funcionariado, la burocracia en América Latina no es profesional. Pero no es profesional porque la gente no esté bien educada, no es profesional porque llega un gobierno y echa a todo mundo y pone a su gente. No hay funcionarios de carrera. Es un grave problema en toda la región, que
que yo creo que está en la médula de los temas que estamos hablando, porque hay muchos recursos, pero ¿dónde están? ¿No? Gracias. Vale, muy bien. No sé si estoy... Sí. Vale. Sí, estoy de acuerdo. En realidad mencionaba la integración en el turno anterior, que quizás sería el ideal para esa necesidad de coordinación de las demandas y objetivos de los gobiernos en la región, que tal vez se pueda hacer de otras maneras menos institucionalizadas, pero en fin, lo que está claro es que no se está llevando a cabo como debería. Bien, bueno, pues algunas de las cosas que se han seguido apuntando, creo que llevan un poco como conclusión, una de ellas, que en realidad el Producto Interior Bruto es un indicador que nos da muchísima información, muy útil, y que tenemos que usarlo si sabemos leerlo y si no lo convertimos en un dogma en todos estos debates del desarrollo. Y en su lugar, bueno, pues precisamente pues, en esa anterior ola populista en Bolivia y en Ecuador se reformaron las constituciones y se introdujeron un reconocimiento a las formas de vida indígenas, Sumaca y Sumaco Amaña en quechua y en aymara, que luego se vulneran sistemáticamente en la práctica, pero ya es un paso con respecto a lo que no se ha hecho en otros países y que, por ejemplo, la reforma de Chile no fue capaz. Y bueno, pues en la práctica todos estos problemas de los que hablábamos de desarrollo, industrialización y así en casos concretos en los países. Y ya por último, algo en lo que quizás me desmarque un poco, que es cierto que hay muchas esferas en las que es necesario despolitizar por la asociación que le damos de tomar decisiones en base a unos intereses no siempre claros y no siempre honestos. Pero creo que también hay que reivindicar politizar según qué ámbitos. Creo que precisamente ese neoextractivismo, que es verdad que en algunos de los macroproyectos causó un gran daño medioambiental y un desplazamiento de poblaciones indígenas y demás, fue politizado y fue lo que permitió esa redistribución de ingresos que sacó a millones de personas en la pobreza en Brasil, en Bolivia, en Ecuador y demás. Por lo tanto, la politización no es mala per se. Hay que profundizar en ese debate y saber utilizarlo. Entonces, bueno, pues hasta aquí. Bueno, para cerrar, quería también hablar un poquito sobre cómo estos como bloques de que ya no está habiendo tanta cooperación para el desarrollo, están llevando incluso, al final la Unión Europea se creó para una integración económica, para evitar una guerra. Y ahorita todos estos movimientos que está habiendo de como mirar hacia adentro y dejar de cooperar con el de afuera, también está haciendo que los conflictos en temas de defensa sigan creciendo. Y la estrategia de autonomía que tiene ahorita la Unión Europea también, obviamente, hace que pues, los fondos se vayan ahí y se reduzcan para todavía más para temas de medio ambiente. Esto no hay que darlo por sentado, esto es muy grande y pues obviamente no puede haber una autonomía al 100% en temas de medio ambiente en específico, porque es un bien común, como hemos mencionado, y si deja de haber esta cooperación, te va a venir a afectar totalmente. Y sí, ok, ahorita te tienes que preocupar por temas de defensa en Europa, porque está creciente como ansiedad de protegerte, pero también te tienes que proteger del cambio ambiental. Si no, ya no, va a llegar un punto en donde va a ser demasiado tarde. Ahorita en el canal de Panamá hay veces que se tardan casi 15 días en pasar los barcos porque no hay agua suficiente para subir las bóvedas y que pasen los barcos.
O sea, y hasta que llega un punto en donde ya no sirva el canal de Panamá porque ya no hay agua, pues entonces ahí van a decir, ah, sí, ahora bueno, tenemos estos aviones tan bonitos, pero bueno, ya no nos sirven de nada porque ya no hay dinero, porque ya no hay comercio internacional, o qué. O sea, entonces, o sea, sí es súper importante el separar esto, ¿no? El separar, ok, sí, los fondos, el fondo público es una rebanada del pastel, pero no hay que dejar atrás a estos temas, porque si no vaya a ser demasiado tarde. Y bueno, nada más quería cerrar con eso. Yo, por evitar ser redundante, quería solo aprovechar para dar las gracias porque me han parecido intervenciones muy interesantes. Me ha parecido que se ha generado un debate también muy interesante y todas las aportaciones han estado muy bien. Así que muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por vuestra profesionalidad y por vuestras intervenciones. La verdad que ha sido una charla muy interesante, como las anteriores cuatro. La verdad que yo creo que ha sido una gran experiencia este ciclo de conversatorios que hemos hecho. Hemos aprendido mucho, hemos conocido también diferentes perspectivas, la gente ha intervenido mucho. Hemos dado también oportunidad a jóvenes investigadores para que hablen y para que de alguna manera desarrollen también sus inicios, ¿no?, académicos, que siempre es complicado, ¿no?, en España, en América Latina y en todas partes, ¿no? El mundo de la academia, que bien conocéis muchos, a veces es poco agradecido. Así que bueno, agradezco también estas iniciativas por parte de Hugo, por parte del Ateneo, por darnos también su espacio, a todo el equipo de audiovisuales que nos ha acompañado en estas sesiones. Y nos vemos el año que viene, que vamos a reeditar este ciclo de conversatorios. Quién sabe si en horario de tarde, que a lo mejor es más compatible con muchas de las personas, a lo mejor incorporamos diferentes temáticas. Así que desde el equipo de la Fundación Carolina os agradecemos vuestra presencia y nos vemos el año que viene. Muchas gracias. Muy bien.